Dios les bendiga, hermanos, en esta mañana. ¿Cómo están? Bendecidos, gloria al Señor. Muy bien, vamos a dar principio a la enseñanza de este domingo por la mañana, ¿verdad? Que vamos a meditar en la lección número 19. Gloria al Señor para julio 6 del año 25. Gloria a Dios. Los versículos que vamos a considerar en esta mañana se encuentran en el libro de Job. Y vaya, ¿verdad? Agarran un lápiz, ¿verdad? Para que apunte los capítulos y los versículos que vamos a leer. Vamos a leer Job, capítulo 38, 1, 4, 5 y 21. Y luego vamos a considerar el capítulo 39, los versículos 26 y 30. Y por último, ¿verdad? El capítulo 40, el versículo del 1, 12 y 14. Gloria a Dios. Estamos ahí, gloria a Dios. Muy bien. Ya quería a los capítulos, los textos, ¿verdad? Para el estudio, ¿verdad? Primeramente, ¿verdad? Voy a hacer una oración para que sea el Señor el que me ayude, ¿verdad? A poder compartir con ustedes esta enseñanza tan hermosa. Tenemos una hermosa enseñanza en esta mañana. Padre, te doy gracias en esta mañana, Señor, por todo, Señor, lo que nos has ayudado, Señor, día con día, Señor. Sabemos que hay días, aleluya, que son días duros, aleluya, pero en tu presencia, Señor, todo, Señor, pasa, aleluya, para la honra y la gloria del Señor. Muy bien, en esta mañana, Señor, estamos considerando una enseñanza más para este domingo, Señor. Te suplico, Señor, que me des, Señor, la unción del Espíritu Santo, Señor, para poder compartir esta enseñanza, Señor. Y a usted, Señor, le doy toda honra y toda gloria desde ahora y para siempre. Amén. Gloria al Señor. Muy bien, principiamos primeramente con el título de la lección, o sea, el encabezado de la lección es Dios responde a Job. Muy bien, ya miramos, ¿verdad?, en cuáles capítulos estamos, aleluya, y si acaso los alcanza a ver en la pisada, ¿verdad?, los puede usted apuntar. Muy bien, vamos al principio, primeramente, ¿verdad?, diciendo, ¿verdad?, la verdad central que se encuentra, ¿verdad?, en el expositor que dice, Dios muchas veces da una revelación de sí mismo en tiempos difíciles. El versículo clave lo encontramos en Job 38, del 1 al 3, y dice, entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo, ahora sigue como varón los lomos, y yo te preguntaré y tú me contestarás. Muy bien, vamos a dar lectura, ¿verdad?, a la lección. La primera lectura la encontramos en el libro de Job 38, ¿verdad?, y vamos a considerar los versículos 1, 4, 5 y 21. Primeramente, el capítulo 38. Muy bien, para la palabra dice así, dándole honra al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber, si tienes inteligencia. Otra pregunta, ¿quién ordenó sus medidas? Si tú lo sabes, ¿o quién extendió sobre ella el cordel? ¿Tú lo sabes? Pues entonces ya habías nacido y es grande el número de tus días. Vuela el gavilán por la sabiduría y extiende así el sur sus alas. Ahora estamos leyendo el capítulo 39, que lo voy a repetir, su versículo 26 dice, vuela el gavilán por la sabiduría y extiende hacia el sur sus alas. Se remota el águila
por tu mandamiento y pone en alto su nido. Ella habita y mora en la peña, en la cumbre del peñasco y de la roca. Desde allí acecha la presa. Sus ojos observan de muy lejos. Sus polluelos chupan la sangre y donde hubiere cadáveres, ahí está ella. Además, respondió Jehová a Job y dijo, ¿es sabiduría contender con el omnipotente? El que disputa con Dios y responde a esto. Entonces respondió Job a Jehová y dijo, he aquí, yo soy vil, ¿qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca. Una vez hablé, mas no responderé. Aún 2 veces más, no volveré a hablar. Respondió Jehová a Job desde el torbellino y dijo, síguete ahora como un varón tus lomos, y yo te preguntaré y tú me responderás. ¿Invalidarás tú también mi juicio? ¿Me condenarás a mí para justificarte tú? ¿Tienes tú un brazo como el de Dios y truenas con voz como la suya? ¿Adornaste ahora de majestad y de alteza? Vístete de honra y de hermosura. Derrama el ardor de tu ira, mira a todo altivo y abátelo. Mira a todo soberbio y humíllalo, y quebrantado a los impíos en su sitio. Y yo también te confesaré que podré salvarte tu diestra. Gloria al Señor. Muy bien, vamos a dar primeramente con la introducción que tenemos ahí en su libro, en su expositor, ¿verdad? Que dice, las personas a menudo confiesan en las primeras impresiones que tienen de los demás, que no siempre representan con precisión a quienes son en realidad. Solo cuando escuchamos a alguien podemos llegar a conocerle realmente. En otras palabras, mientras miramos a alguna persona y no le conocemos en los primeros semanas o meses, ¿verdad? Pero como va pasando el tiempo, ¿verdad? Y vamos teniendo conversación, ¿verdad? Y ya entonces ya le conocemos. Eso es la introducción que tiene, ¿verdad? En esta mañana el expositor dice, con precisión quiénes son en realidad. Solo cuando escuchamos a alguien podemos llegar a conocerle realmente. Muy bien, dice la palabra de Dios, hay otra, ¿verdad?, expresión que está escrito, ¿verdad?, para nosotros, dice, así como tenemos ideas preconcebidas unos de otros, cada uno de nosotros tiene una impresión de quién es Dios por las cosas que hemos experimentado. Pero ya sea que hayamos seguido a Dios por solo unos días o por muchas décadas, siempre hay más que aprender acerca de Él. Por más, ¿verdad?, que nosotros hayamos oído de Dios, por más que nosotros hayamos estudiado la palabra, ¿verdad?, siempre hay más que conocer. ¿Cuántas personas ha escuchado usted que dicen, yo ya había leído esta porción de la Biblia, pero no me había dado cuenta de lo que en realidad está diciendo, ¿verdad? Es posible, ¿verdad?, que hayamos leído ciertos versículos y no los hayamos comprendido hasta que los leemos una vez más. Eso es lo que nos está, ¿verdad?, explicando la enseñanza en esta mañana. Dice, a lo largo de su discurso, Job reveló su impresión de quién es Dios. A pesar de sus sentimientos y experiencias, todavía veía a Dios como alguien ante quien quería
comparecer. Estaba dispuesto a enfrentar el terror de la presencia de Dios para recibir la vindicación. Las oraciones de Job estaban a punto de ser contestadas y sus conceptos erróneos acerca de Dios estaban a punto de ser corregidos. A pesar de haber conocido, ¿verdad?, a Job a través de estas lecciones que hemos tenido en estas 4 semanas o 5, nos habíamos dado cuenta que era un hombre, ¿verdad?, recto, perfecto, ¿verdad?, un hombre que Dios lo había reconocido como un varón perfecto. Pero en esta mañana, ¿verdad?, estamos mirando, ¿verdad?, que dice la palabra del Señor que Job, ¿verdad?, estaba a punto de ser, ¿verdad?, contestada sus conceptos erróneos acerca de Dios y estaban a punto de ser corregidos. Muy bien, vamos a principiar, ¿verdad?, primeramente con la parte 1 que dice Dios habla desde el torbellino. Dice el otro inciso, prepárate, ¿verdad? Porque cuando Dios, ¿verdad?, está para hablarnos, ¿verdad?, de verdad debemos de prepararnos, ¿verdad? Dice la palabra del Señor. Job había atravesado, ¿verdad?, pérdidas, acusaciones y dolor para llegar a este punto. En los capítulos 32 al 37, incluso se enfrentó a un forastero enfurecido de nombre Eloí, a quien esencialmente acusó a Job de pretender tener mayor justicia ante Dios. Pero por fin Job estaría ante la manifestación de la presencia de Dios. Finalmente escucharía lo que Dios tenía que decir acerca de sus sufrimientos, ¿verdad? Este hombre, ¿verdad?, de nombre Eloí, ¿verdad?, es un personaje, aleluya, que conocedor, ¿verdad?, inteligente, dice la palabra del Señor, pero dice que como era joven, ¿verdad?, no podía, ¿verdad?, entrar, ¿verdad?, en las conversaciones, ¿verdad?, de los ancianos. Así es que él estaba dando solamente, ¿verdad?, estaba un poco, ¿verdad?, enojado, dice la palabra del Señor, pero a través de la Escritura, conforme va a ir corriendo la lección, vamos a mirar, ¿verdad?, algo más de este hombre, Eloí. Dice la palabra del Señor, por primera vez desde el capítulo 2, aparte de una vez en el capítulo 12:9, el autor de Job usó el nombre divino de Dios, Jehová. En Job 38:1 dice, en los 4 capítulos que siguen, Dios hizo una inusual aparición a un ser humano en el Antiguo Testamento. Se le apareció a Job en un torbellino y habló directamente. En estos discursos poéticos, el tono de Dios parece ser severo e incluso raro, ¿verdad? Como se dice en inglés, weird, raro, severo y a la vez raro. A veces cuando pone a Job en el lugar que le corresponde, su reacción ante las muchas dudas de Job es consecuente con su respuesta. En el libro de Éxodo, capítulo 4 y versículos 11 y 12, dice que después de que Moisés protestara por 4ª vez durante su encuentro junto a la zarza ardiente. ¿Recuerda usted, verdad, la aparición, verdad, que se le hizo, verdad, a Moisés, verdad, en una zarza ardiendo, verdad, que dice la palabra del Señor en Éxodo que él encontró, vio algo que se ardía y no se consumía? Entonces él fue a ver qué es, aleluya, lo que estaba pasando. Y conocemos la historia, dice la palabra del Señor, por 4ª vez durante su encuentro junto a la zarza ardiente, Moisés no quería, ¿verdad?, escuchar, ¿verdad?, o oír el mensaje que le estaba diciendo. Por eso, por 4ª vez,
salsa ardiente, ¿quién dijo Dios? ¿Quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mundo, perdón, o quién hizo al mudo y al sordo y al que ve, al ciego? No soy yo Jehová, ahora ve, y yo estaré en tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. A Moisés, conocemos la historia, él se negaba, ¿verdad? Ahí, ¿verdad? A hacer el trabajo que Dios le estaba enviando a hacer, de ir a Egipto, ¿verdad? Y sacar al pueblo que esclavo que tenía 400 años, ¿verdad? Y entonces Dios tuvo que, ¿verdad? Hablarle serio, como estamos mirando aquí en la escritura, y le dice, ve, ¿verdad? Ve, ¿verdad? Porque él estaba diciendo en sus palabras que él era corto de palabras, ¿verdad? En otras palabras, era de esas personas que hablan, ¿verdad? Tarde para hablar, ¿verdad? Y él le dijo, ¿verdad? A Dios, ¿cómo voy a ir yo, ¿verdad? ¿Qué es lo que le voy a decir a Faraón? ¿Verdad? Pero aquí, o sea, la escritura que estamos leyendo, dice la palabra de Dios que Dios le dijo, ¿verdad, Moisés? Oye, Moisés, ¿y quién le dio la voz al hombre? Así es que ve, porque yo te voy a enviar. Yo te diré, ¿verdad? Las palabras que tú vas a decirle a Faraón. ¿Verdad? Y le hace la misma pregunta, ¿quién le dio la voz al hombre? En otras palabras, ¿quién le dio la voz al hombre? Sino solamente Dios. Dios es el que da la voz, ¿verdad? La vista, ¿verdad? Y el oír, ¿verdad? Sabemos bien a través de la escritura que Dios hizo muchas sanidades, ¿verdad? De muchas personas que no hablaban, ¿verdad? Que no oían, pero esa enseñanza, ¿verdad? Le está dando a Moisés en esta mañana cuando le habló a la zarza ardiente. Las primeras palabras de Dios a Job no fueron para defender sus propias decisiones, sino para cuestionar el entendimiento de Job, ¿verdad? Dios quería, ¿verdad? Cuestionar, ¿verdad? El entendimiento de Job. Job pudo haber sido inocente de pecado secreto, pero eso no significaba que estuviera justificado en sus quejas contra Dios. Dios caracterizó las palabras de Job como ignorantes y se propuso a corregir su perspectiva. Primero, Dios llamó a Job a que se preparara para lo que estaba a punto de decir. Primeramente Dios le dice, prepárate, ¿verdad? Para lo que estaba a punto de decir. Versículo 3, en otras palabras, abróchate el cinturón, ¿no? Porque vamos a recorrer un camino de hoyos, ¿verdad? En otras palabras, ponte, ¿verdad? Prepárate, ¿verdad? Porque las preguntas, ¿verdad? Que te voy a hacer van a ser unas preguntas, ¿verdad? Que a Dios, ¿verdad? Quería, ¿verdad? Probar, ¿verdad? La inteligencia, ¿verdad? De Job. Muchas veces personas, ¿verdad? Hemos oído que ellos, en su mente de ellos, piensan que saben mucho, que lo saben todo, pero no, nunca lo vamos a aprender a saber todo. Siempre, cada día, ¿verdad? Aunque ya hayamos leído este versículo, cuando lo volvemos a leer, le encontramos algo nuevo. Por eso Dios estaba haciendo cuestionando a Job estas preguntas, ¿verdad? Dice la palabra del Señor. Para cuestionar el entendimiento de Job, Job pudo haber sido inocente de pecado secreto, por eso no significado que estuviera justificado en sus quejas contra Dios. Dios caracterizó las palabras de Job como ignorantes y se propuso corregir su perspectiva. Primero, Dios llamó a Job a que se preparara, abróchate el cinturón, porque vamos a hacerte unas preguntas duras, vamos a pasar por camino de hoyos. Los reclamos de Job contra Dios tenían como base una comprensión limitada de cómo opera Dios y cómo funciona el mundo. Esos eran los reclamos de Job. Contra Dios tenía como base una comprensión limitada de
cómo operaba Dios y cómo funcionaba el mundo. Él no todavía no podía comprender, ¿verdad?, la manera como Dios había hecho el mundo y de la manera que estaba funcionando, ¿verdad? Muy bien, dice la palabra del Señor. Entonces, a través de una serie de preguntas retóricas, o sea, bien alineadas, Dios le recordó a Job quién, quién era divino o quién era meramente humano. Job no había estado ahí cuando Dios puso los cimientos de la tierra, cuando midió y planificó sus dimensiones. ¿Estabas tú ahí? Ya se le pregunta. Cuando yo hice la tierra, cuando yo hice las dimensiones, cuando yo puse el cordel y medí toda la tierra, ¿acaso tú estabas ahí? Esa es una pregunta tremenda, ¿verdad? Dice la palabra del Señor, aleluya. Dice, ¿quién era meramente humano, verdad? Dios puso los cimientos en la tierra cuando midió y planificó las dimensiones, cuando instaló el fundamento de sus bases y cuando las estrellas y los ángeles se regocijaron por su creación. ¿Estabas tú ahí, acaso, cuando hice todo esto? Cuando las estrellas, ¿verdad?, empezaron a brillar, ¿verdad? ¿Estabas ahí? Una pregunta, ¿verdad?, tremenda, sabía que estaba recibiendo a Job, aleluya. Pero seguimos adelante en esta mañana y dice la palabra del Señor. No solo eso, sino que Dios fue el creador del mar, ¿verdad? ¿Y quién lo controla? ¿Verdad? ¿Quién controla el mar? ¿Quién cerró las puertas del mar, ¿verdad?, para que obedeciera el mar, ¿verdad?, a Dios, a la voz de Dios que le dijo al mar, hasta aquí no me llegan. Y le cerró las puertas para que el mar no siguiera más adelante. Pregunta duda que estaba haciendo de verdad a Job, ¿verdad? ¿Quién cerró las puertas, verdad? Primeramente, ¿verdad? Dice la palabra del Señor. No solo eso, sino Dios fue el creador del mar, ¿verdad? Dice, ¿y quién lo controla? ¿Quién controla al mar? Cercano, en el antiguo cercano oriente, incluso afirmaban que la vida misma se originaba en el mar. Dios le explicó a Job que quien cerró el mar detrás de puertas y cerrojos, ¿cómo se atrevía Job a cuestionar la sabiduría, ¿verdad?, y su juicio, ¿verdad? ¿Cómo se iba a cuestionar? ¿Cómo se puso a cuestionar en todas esas preguntas, ¿verdad?, que nos está diciendo la palabra de esta mañana, sigue diciendo más adelante, ¿verdad? ¿Cómo se atrevió Job a cuestionar su sabiduría y juicio, ¿verdad? Es una buena pregunta. Pasamos, ¿verdad?, al otro inciso donde dice, ilustrando el poder de Dios. A medida que continuaron estudiando la respuesta de Dios a Job, ¿verdad?, hay que tratar de visualizar cada una de estas creativas imágenes desde el punto de vista de Dios. Imagínense a Job parado ante la presencia tempestuosa del Dios Todopoderoso. Imaginemos unos minutos, ¿verdad?, segundos. ¿Cómo estaba Job, ¿verdad?, ante la presencia de Dios en un torbellino recio o una tempestad, ¿verdad?, tremenda? Y Job ahí, ¿verdad?, parado delante de él, ¿verdad? Es algo, ¿verdad?, para ponerse uno a pensar, ¿verdad? Dice la palabra del Señor, aleluya. Más adelante, dice la palabra, mientras Dios está explicándole su poder milagroso, hace posible amanecer el día, ¿verdad? Como con el poder de Dios, ¿verdad? Dios, ¿verdad?, hace que cada mañana, ¿verdad?, sale, ¿verdad?, la luz, ¿verdad? Es algo tremendo, ¿verdad?, que solamente Dios lo puede hacer, ¿verdad? ¿Cuántos por la mañana temprano al despertar, ¿verdad?, abrimos la ventana, ¿verdad?, y ya está amaneciendo, ¿verdad? Ya amaneció, ¿verdad? Y es esa pregunta, ¿verdad? ¿Quién
que está haciendo de Dios, ¿verdad? A Job, ¿verdad? Dice, Job había basado sus quejas contra Dios en su primer conocimiento percibido al carácter de Dios y la naturaleza de la justicia. Pero la pregunta que estamos mirando en esta mañana, retórica de Dios, desmantela por completo la comprensión ilimitada de Job. Job, ¿verdad? Era un hombre inteligente, ¿verdad? Pero todavía tenía su inteligencia limitada, todavía no había comprendido, ¿verdad? Y muchas veces, ¿verdad? A nosotros mismos nos sucede, ¿verdad? No hemos alcanzado a comprenderlo todo, ¿verdad? A pesar, ¿verdad? Que tal vez personas tengan, ¿verdad? Semanas de leer la palabra, algunos tal vez tengan décadas, ¿verdad? Pero aún, sin embargo, hay veces, ¿verdad? Que no alcanzamos, ¿verdad? Todavía a comprender, ¿verdad? Todo lo grande, ¿verdad? Que es Dios, ¿verdad? Gloria al Señor. Seguimos más para adelante en esta mañana, aleluya. Y dice, su autoridad y poder se extiende hacia la salida misma del sol que inunda al mundo su luz, de luz, exponiendo a los malhechores y provocando su dispersión. Cuando las personas, ¿verdad?, hacen mal, que entran a las casas o entran a diferentes lugares, ¿verdad?, a robar lo ajeno, ¿verdad? Cuando sale la luz del mundo, o sea, la luz del día, ¿verdad?, se esconden los elementos, todas las personas malhechores se van a sus cuevas por ahí a esconderse, ¿verdad? Ya no pueden seguir haciendo el mal, aleluya. Dice, Dios tiene autoridad sobre lo que sucede en el ámbito moral, así como el físico. Él es el juez justo, ¿verdad?, de toda la supervista. Luego Dios interrogó a Job acerca de su comprensión de las profundidades del mar, ¿verdad? Como por eso cuando él empezó a hablar a Dios primeramente le dice, prepárate, ¿verdad? Nosotros dijimos hace un momento, abróchate bien los cinturones, porque las preguntas que te voy a hacer, aleluya, a ver si, ¿verdad? A ver si las contestas, pues decirlo al Señor. Muy bien. Luego Dios interrogó a Job acerca de su comprensión de las profundidades del mar. En esa época se creía comúnmente que el océano se alimentaba de manantiales. Era la creencia en aquel tiempo, ¿verdad? Dice, en erupción desde el fondo marino. Dios preguntó a Job si se había atrevido a aventurarse hasta estas profundidades, si conocía la ubicación de las puertas de la muerte, o si tenía alguna idea de la extensión de la tierra. Dios continúa esta línea de preguntas. En los versículos 19 y 21 dice, si Job sabía tanto, seguramente habría podido explicar de dónde venía la luz y las tinieblas. El propósito de Dios era comparar su perspectiva infinita con la perspectiva decididamente limitada de Job. Cuando Job reaccionó a su sufrimiento, cuestionando la justicia de Dios, Job mostró que estaba fuera de sí, que en realidad, ¿verdad?, no había comprendido, ¿verdad?, a Dios, ¿verdad?, no había alcanzado a comprender, ¿verdad?, a pesar que en los primeros versículos de Job que leímos, ¿verdad?, era un hombre perfecto, recto, ¿verdad? Dios lo reconocía, ¿verdad? Era un hombre que amaba a Dios, ¿verdad? Pero sin embargo, a estos estudios, ¿verdad?, miramos que en realidad todavía le faltaba, ¿verdad?, comprender aún más, ¿verdad? Y así nos sucede a nosotros muchas veces, ¿verdad? No podemos decir, ¿verdad?, que ya lo alcanzamos todo y que ya lo sabemos todo. Porque si uno mismo es realista, ¿verdad?, cuando vuelve a leer un versículo de la palabra de Dios, que ya lo leyó una o dos veces, cuando lo lee la tercera, ¿verdad?, comprende que en realidad lo que Dios nos quiere decir, ¿verdad?, a través de la palabra, claro está. Muy bien, seguiremos más adelante con la enseñanza.
enseñanza en esta mañana, aleluya. Cuando Job reaccionó a su sufrimiento, cuestionado la justicia de Dios, Job mostró que estaba fuera de sí. Hay una participación que me llamó mucho la atención en esta mañana. ¿Cómo afectan las preguntas de Dios a Job tu visión de Dios? Tu relación con Dios refiere a un momento en que Dios te dio una respuesta, ¿verdad?, que no esperaba, ¿verdad? Es algo que él no se esperaba, ¿verdad? Todas estas respuestas. Parte 2, ¿verdad? En esta mañana tenemos mirando, ¿verdad?, la parte 2. Dios desafía la sabiduría, ¿verdad?, de Job, ¿verdad? A ver, ¿verdad?, qué tan inteligente, ¿verdad?, él. Dice, a lo largo del capítulo 39, que ya lo leímos, Dios continuaba su primera respuesta a Job. El punto que destaca las preguntas retóricas, o sea, bien alineadas de Dios, es que Job solo tiene conocimiento de segunda mano de su poder milagroso y de todo lo que él ha hecho, ¿no? No había aprendido casi nada, solamente había aprendido algo de segunda mano de su poder milagroso, ¿verdad? A veces, ¿verdad?, sucede así, ¿verdad?, que no lo hemos alcanzado a comprender, ¿verdad?, qué tan grande es Dios. A veces he oído personas que dicen, voy a orar, ¿verdad?, pero a ver si Dios hace el milagro, ¿verdad? No a ver si Dios hace el milagro. Si voy a orar por esta persona es porque tengo la seguridad de que Dios la va a sanar, por decirlo de Dios. Eso lo tenemos que tener por cierto, por decirlo de Dios. Cuando usted ore por un enfermo, tenga la seguridad que el Señor lo va a sanar. Gloria al Señor. Seguimos más por adelante con la palabra del Señor, ¿verdad?, leyendo la parte 2, como ya lo habíamos, ¿verdad?, mencionado. Dice, el desafío de Dios en Job, capítulo 39, del versículo 26 al 30, está relacionado con la sabiduría del halcón, ¿verdad?, y el águila, ¿verdad? Usted ha visto esos, ¿verdad?, animalitos, ¿verdad?, animales ¿verdad?, que vuelan, son halcones, ¿verdad?, bien grandes, de lejos se vean chiquitos, ¿verdad?, pero ya cuando los mira de cerca, tienen un buen tamaño, ¿verdad? El halcón vuela, ¿verdad?, en el aire, ¿verdad?, y también le puso, ¿verdad?, por ejemplo, el águila, también otro animal, ¿verdad?, que veloz, aleluya, que dice la palabra del Señor, que ellos hacen, aleluya, sus nidos en las rocas más altas que puede ver, aleluya, para desde allí, ¿verdad?, poder, aleluya, mirar, aleluya, su presa y agarrarla. Dice la Escritura que el águila, ¿verdad?, tiene una vista muy tremenda, aleluya, que puede ver de lejos, aleluya, la presa, ¿verdad?, para ir a tomarla, ¿verdad?, para el alimento de ellos mismos, aleluya. Dice la palabra del Señor. Más adelante, ¿verdad?, estamos hablando del halcón, ¿verdad? Dice, en toda la Escritura, las águilas son descritas como las aves más veloces del aire. Construyen sus nidos elevados en riscos desde donde pueden detectar fácilmente sus presas, como su aguda vista. Dios estaba resaltando la sabiduría del águila al construir su nido lejos de los depredadores, lo suficientemente alto para usar sus fuerzas en consecuencia de alimento, ¿verdad? Para usar fuerzas, ¿verdad?, como ir a dar el alimento, ¿verdad?, para sus pulgares, ¿verdad?, que tienen, ¿verdad?, ellos ahí han subido de ellos. Dice la palabra del Señor más adelante, fácilmente, para destacar fácilmente sus presas con su aguda vista. Dios estaba resaltando la sabiduría del águila al construir su nido, ¿verdad?, lejos de la gente depredadores, ¿verdad?, que les puede hacer daño, para usar sus fuerzas con las consecuencias para el alimento. Les enseñó cómo hacer esto. Entonces, Dios le hace la pregunta, ¿acaso tú le enseñaste al halcón, ¿verdad?, cómo volar? ¿Acaso
¿Acaso tú le enseñaste al águila, ¿verdad? Cómo ir a agarrar su alimento, ¿verdad? Cuestiones, ¿verdad? Tremendas, por decirlo del Señor, muy bien. Sigue diciendo la palabra más adelante, aleluya. Dice, ciertamente no. Dios fue quien la creó con esa sabiduría. Ciertamente que Dios no lo enseñó, a Job no le enseñó. Dios le enseñó a esos animalitos o le dio la sabiduría, ¿verdad? Cómo hacer su nido, ¿verdad? Y cómo, ¿verdad? Ir a pasar sus presas, ¿verdad? Dice la palabra del Señor. Más adelante, cualquier pregunta infiel que podemos hacer refleja nuestra propia falta de comprensión, no la suya. Dios ha prestado tanto cuidado a su creación que debería inspirarnos confianza en su amor y su cuidado para con nosotros, ¿verdad? En esta enseñanza podemos comprender cómo Dios cuida tanto de su creación, ¿verdad? Que tiene el cuidado, ¿verdad? De cada uno de nosotros, ¿verdad? Que para poder nosotros seguir alabando y glorificando el nombre de Dios, ¿verdad? Que debería inspirarnos confianza en su amor y sus cuidados, ¿verdad? Para nosotros. Debemos en realidad realizar por la mañana cuando nos levantemos, ¿verdad? A levantar nuestras manos y decir, oh Señor, cuán grande eres en toda la tierra, que nos diste, ¿verdad? La oportunidad de ver la luz del día un día más, aleluya. Y seguir, ¿verdad? Mirando, ¿verdad? Tu creación, mirando todo, ¿verdad? Las cosas, ¿verdad? Que haces tú alrededor de nosotros, aleluya. Tan solo, ¿verdad? El cuidar de cada uno de nosotros, ¿verdad? Es algo que debemos de siempre tener en cuenta, ¿verdad? Que es Dios, aleluya, el que nos ayuda. Hay una participación, ¿verdad? En Mateo 10, 29, 31, y dice, ¿cómo relaciona las palabras de Jesús al conocimiento de Dios, de la creación, en la forma que Él se relaciona con nosotros? ¿Cuáles son algunos ejemplos de preguntas arrogantes y sin fe que la gente a veces le hace a Dios en tiempos difíciles? Muchas personas, ¿verdad? Pasando en tiempos difíciles, ¿verdad? Le hacen preguntas a Dios, ¿verdad? Si en realidad, ¿verdad? Vas a sacarme de este problema que estoy, o no, ¿verdad? Le hacemos preguntas, ¿verdad? A Dios cuando pasamos por cosas difíciles de la vida. Pero en Mateo, ¿verdad? 29, 30, ¿verdad? Nos da una enseñanza donde nos dice, aleluya, cómo es que Dios, ¿verdad? Tiene el cuidado de cada uno de nosotros. Él sabe aún, ¿verdad? La cantidad, ¿verdad? De cabellos que nosotros tenemos, aleluya. Él tiene cuidado, como tiene cuidado también, ¿verdad? De las aves, ¿verdad? También tiene cuidado de nosotros. Y hace la pregunta, ¿qué no valdremos nosotros más que unos pajaritos, ¿verdad? Si Él tiene cuidado de todos los pajaritos, ¿verdad? ¿Qué no tendrá cuidado de nosotros? Claro que sí. Dios siempre tiene cuidado, ¿verdad? Cada día para que nosotros, ¿verdad? Sigamos alabando y glorificando el nombre del Señor. Dice en Job 40, 5, dice, ya hablé demasiado. En Job 38 y 39, ¿verdad? Dios amplió la perspectiva de Job sobre las maravillas del universo, incluso las leyes fundamentales de la naturaleza. Después de este extraordinario discurso, Dios le dio a Job la oportunidad de responder. Ya que miramos, ¿verdad? A los versículos 38 y 39, Dios amplió la perspectiva de Job sobre lo maravilloso del universo, incluso las leyes fundamentales de la naturaleza. Después, ¿verdad? Ahora, ¿verdad? Le da la oportunidad a Job de responder. Vamos a ver qué es lo que dice. Después de presentar un caso detallado, irrefutable, a favor de su propio poder, conocimiento, soberanía, Dios invitó a Job a responder preguntándole si todavía quería discutir con él. Todavía le preguntó, ¿verdad? Dios a Job,
¿Todavía quieres seguir poder discutiendo conmigo? ¿Todavía quieres hacerme más preguntas? ¿Verdad? Es que tremendo, ¿verdad? Dice la palabra del Señor más adelante, aleluya. La respuesta de Job fue inesperadamente breve. Hasta ahora había pronunciado varios discursos largos, pero ante la perspectiva de Dios y en su misma presencia, Job se dio cuenta de que sus propias palabras eran insuficientes, ¿verdad? Algunos escritores, algunos eruditos, señalan en estos versículos, Job no se retractó de sus acusaciones. Esto explica por qué Dios continúa desafiándolo con los versículos que siguen, como lo explica David Reis. Job no capitula, no retira sus palabras de que ha dicho, no abandona su caso, no admite que Dios tiene razón o que él está equivocado, no confiesa sus pecados ni se disculpa por lo que ha dicho, solo anuncia que no retirará su caso. Y eso significa que sus palabras siguen dichas, su crítica a Dios sigue vigente, su sentido de la injusticia se mantiene tan grande como antes. A pesar de todas, ¿verdad?, las explicaciones, ¿verdad?, todavía Job, ¿verdad?, tiene, ¿verdad?, la perspectiva, ¿verdad?, de preguntar o de seguir o de pensar, ¿verdad?, porque le había pasado, ¿verdad?, todo lo que hemos visto en las lecciones pasadas, ¿verdad?, cómo él había sufrido, ¿verdad?, y él estaba, ¿verdad?, tratando, ¿verdad?, de preguntarle, ¿verdad?, a Dios. Pero la palabra del Señor dice, o el expositor dice, de la injusticia se mantiene tan grande como antes. Sus preguntas, ¿verdad?, siguen lo mismo que antes. Independientemente de los pensamientos y sentimientos que pudiera haber estado experimentando, las pocas palabras de Job indican que estaban llenos de humildad ante la presencia de Dios. Vemos una reacción similar en Isaías 6, cuando el profeta, el portavoz de Dios, reaccionó ante la presencia de Dios diciendo, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblos que tienen labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Entrar en la presencia de Dios cambia nuestra perspectiva, alivia nuestra confusión y reorienta nuestra postura, ¿verdad? Usted ha tenido su experiencia, ¿verdad?, como la experiencia que tuvo Isaías, ¿verdad?, de la presencia del Señor, ¿verdad? Dice cómo reaccionó, ¿verdad?, diciendo, ¿verdad?, ay de mí, que soy hombre muerto, porque siendo hombre muy inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos, ¿verdad?, al Rey Jehová de los ejércitos. Entrar en la presencia del Señor, ¿verdad?, es una perspectiva muy hermosa, porque una vez que entra a la presencia de Dios, se va, ¿verdad?, toda angustia, ¿verdad?, todo problema, ¿verdad?, que usted tiene desde cuando usted empieza a orar y a levantar las manos y darle gracias a Dios, ¿verdad?, por todas las bendiciones, ¿verdad?, que recibimos cada día. Con eso, ¿verdad?, nuestra perspectiva, ¿verdad?, cambia completamente, ¿verdad?, nuestros pensamientos que a veces vienen, ¿verdad?, hacia nosotros con la presencia del Señor, todo se va. Y vuelvo otra una vez más la paz, ¿verdad?, que Dios nos ha dado para cada uno de nosotros. Muy bien, dice la palabra del Señor en la parte 3, ¿verdad?, en donde nos habla, Dios desafía la fortaleza de Job. Prepárate de nuevo, una vez más, aleluya, para recibir, ¿verdad?,
más profundas todavía. Dice, a pesar de sentir humildad ante la presencia abrumadora de Dios y sus palabras desafiantes, Job no se arrepintió de sus palabras, ni retiró su caso. Dios respondió aún más fuertemente desde el torbellino, advirtiéndole nuevamente a Job que se preparara para lo que estaba a punto de escuchar. Una vez más le dice, ¿verdad? Job, prepárate una vez más, ¿verdad? Prepárate de nuevo, aleluya, porque ¿quién puede, verdad, juzgar, verdad? Dios desafía la fortaleza de Job, dice, prepárate de nuevo. ¿Quién puede juzgar? Nadie de nosotros, ¿verdad? Tenemos, ¿verdad?, el derecho de juzgar ni de pensar nada, ¿verdad? Cualquier persona, ¿verdad? A veces que yo he oído, ¿verdad?, personas que dicen, a mí se me hace que el hermano, ¿verdad? Y así empieza, y a mí se me hace que no tenemos que juzgar a nadie, porque eso le pertenece a Dios. Sí podemos hacer una cosa, ¿verdad? Podemos orar, ¿verdad?, por esas personas que están pasando por dificultades difíciles, ¿verdad? Pero nuestro trabajo, ¿verdad?, no es juzgar a nadie, ¿verdad? Muy bien, sigue adelante la palabra del Señor en la parte 3 que estamos mirando, aleluya. Los seres humanos nunca podrían comprender completamente las decisiones del Dios Todopoderoso y Omnipresente. No lo podemos comprender. Sin embargo, Job había cuestionado las acciones de Dios y había desafiado su justicia. En la mente de Job, él no merecía todo lo que le había sucedido, por lo que Dios debió haber hecho algo mal, ¿verdad? En Job 48 dice, Dios enfrentó a Job con la pregunta central de esta parte del libro. ¿Quitarás tú también mi juicio? ¿Me condenarás a mí para justificarte tú? De hecho, ¿quién, sino Dios, tiene el derecho de condenar y ofrecer juicio? Solamente Él. Solamente Dios es el único que tiene el derecho de hacerlo. Nosotros no nos pertenece, ¿verdad? Como dice, hace unos minutos dice que ha habido personas que a mí se me hacen. No tenemos que juzgar de ninguna manera. Dios es el único, aleluya, que va a juzgar, aleluya, como estamos mirando en esta mañana. Dice la palabra del Señor. Él no merecía todo lo que había sucedido, por lo que Dios debía haber hecho algo. A lo mejor Dios no hizo las cosas bien, ¿verdad? Y por eso me está pasando todo esto, ¿verdad? No, Dios siempre hace las cosas bien hechas y Dios sabe lo que debe de hacer, ¿verdad? Dios nunca, aleluya, hace algo indebido, ¿verdad? Dice, a menudo nos preguntamos por qué enfrentamos ciertas tragedias, ¿verdad? Preguntas que todos nos hacemos. Podemos preguntarnos por qué Dios no evitó que no sucedieran ciertas cosas, ¿verdad? Dios podía, en la mente de muchas personas, ¿verdad? O a veces nosotros mismos podemos decir, no debería de haberlo hecho Dios así. A mí se me hace que Dios se equivocó. Dios está haciendo Dios nunca se equivoca. Dios sabe lo que está haciendo, ¿verdad? Que a veces, ¿verdad?, no nos contestará, ¿verdad?, conforme a nosotros deseamos, ¿verdad? Pero Él es el que hace las cosas, ¿verdad? Y Él hace las cosas bien hechas. Él es el que decide todo, ¿verdad? ¿Qué es lo que va a pasar? Dice la palabra del Señor. Dios no evitó que nos sucedieran ciertas cosas. Después de todo, somos hijos, pero el dolor y la muerte son inevitables en este mundo, quebrantado y pecaminoso. Al igual que Job, luchamos por comprender las perspectivas eternas de Dios, pero tenemos la palabra y la presencia de Dios para darnos valor y esperanza. Podemos aprender de las experiencias de Job y resignarnos a la perfecta justicia de Dios. Muy bien. ¿Quién puede juzgar? Una de las últimas preguntas que tenemos en esta mañana, ¿verdad? ¿Quién puede juzgar? Solamente Dios.
es el único, ¿verdad?, que puede juzgar. De ahí para allá, ¿verdad?, nosotros podemos orar, ¿verdad?, por las personas que están pasando por ciertas dificultades, ¿verdad? Claro, pues solamente orar al Señor, que Dios ayude a esa persona, ¿verdad?, a pasar circunstancias difíciles que a veces, ¿verdad?, pasamos en la vida, pero solamente hasta ahí. La afirmación de inocencia de Job no estaba en juicio. Yo ya había declarado que Job era un hombre recto. En cambio, la esencia del problema era la afirmación de Job de que Dios había castigado injustamente a un hombre inocente. Dios desafió a Job a demostrar su propio poder, ya que afirmaba tener autoridad para emitir juicios al nivel de Dios. Dios desafió duramente a Job a mostrar su gloria, esplendor, honor y majestad, y a dejar que su ira se desbordara contra las personas que abusaban de la justicia y se aprovechaban de los débiles. ¿Podía Job corregir los errores que creía que Dios había cometido? ¿Era su plan mejor que el de Dios? De ninguna manera, ¿verdad? Dios sabe algo, Dios decreta, Dios decide lo que va a hacer o lo que va a suceder, ¿verdad? Nosotros no podemos, ¿verdad?, ir en contra de la voluntad de Dios, ¿verdad? Porque Él es, ¿verdad?, el que sabe todo lo que es bueno para nosotros. ¿Podía Job corregir los errores que creía que Dios había cometido? De ninguna manera. ¿Era su plan mejor que el de Dios? Tampoco. El plan que tenemos nosotros, ¿verdad?, no pueden ser mejores que los planes de Dios. Nosotros lo único que podemos hacer es: Señor, estamos en tus manos, ¿verdad? Tú sabes, ¿verdad?, lo que es mejor para cada uno de nosotros, ¿verdad? A veces nosotros como seres humanos, ¿verdad?, nos equivocamos y pensamos que Dios, ¿verdad?, no está haciendo las cosas como debería ser, pero no es así. Dios sabe, aleluya, lo que es bueno para cada uno de nosotros. Y Dios nunca se equivoca, ¿verdad? Él siempre, aleluya, tiene, aleluya, todo el conocimiento, ¿verdad?, que nosotros no tenemos. Dios describió su impresionante poder para que Job reconociera sus propias limitaciones y confiara en él. Cuando leemos el libro de Job, debemos llegar a esta comprensión. Cuando suceden cosas que parecen injustas y que no tienen sentido, podemos ir a Dios sabiendo que Él tiene la justicia en sus manos. El profeta Isaías animó al pueblo de Dios diciendo: Jehová es Dios, justo, bienaventurado todos los que confían en Él. Gloria a Dios. Le damos gracias a Dios por ello. Estoy para finalizar, ¿verdad?, la palabra del Señor en esta mañana. Voy a solamente dando, ¿verdad?, unos ejemplos, ¿verdad?, de cómo Dios, aleluya, así como le habló a Job, ¿verdad?, Dios le ha hablado a varios personajes, ¿verdad?, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento también. Usted recuerda Génesis 12:1 al 9, ¿verdad? Dios le habló a Abraham, ¿verdad? Abraham, ¿verdad?, sal de tu tierra y de tu parentela, ¿verdad?, a nuevas tierras que yo te mostraré, ¿verdad? Y Abraham, ¿verdad?, escuchó la voz de Dios, ¿verdad?, y siguió las instrucciones, ¿verdad?, que Dios le había dado, aleluya. También, aleluya, Dios le llamó a Samuel, ¿verdad?, aún cuando él era pequeño, ¿verdad? La escritura nos dice alrededor de 12 años, ¿verdad?, un poquito más, un poquito menos, pero Dios le habló cuando él estaba dormido, porque, ¿verdad?, necesitaba, ¿verdad?, que le llevara un mensaje, ¿verdad?, al sacerdote allí, ¿verdad? Por eso le habló, ¿verdad?, pero como Samuel, ¿verdad?, no había tenido todavía esa experiencia, ¿verdad?, de escuchar la voz de Dios, cuando oyó estaba dormido y oyó la voz de Samuel, ¿verdad? Él fue a ver qué era lo que necesitaba, ¿verdad?, el sacerdote Elí, ¿verdad?, porque usted conoce la historia, ¿verdad?,
la mamá de Samuel dejó ahí, ¿verdad? A Samuel en el templo de la iglesia para que estuviera ahí sirviendo y era el que limpiaba las ventanas, ¿verdad? Barría la iglesia, se entendía de todo, apagar las luces, ¿verdad? De todo, ¿verdad? Pero no había tenido un encuentro, ¿verdad? Personal con Dios, como en esa noche que le habló Dios a Samuel, y 3 veces le llamó y voy a ver que pensaba que Elí, el sacerdote, le llamaba, porque en ese tiempo ya el sacerdote Elí ya no miraba, pero ya estaba anciano de edad, y fue 2 o 3 veces, a la tercera vez le dijo, le dijo el sacerdote, la tercera vez si te habla, dile, ¿qué es lo que deseas? Yo te escucho. Y así fue lo que hizo Samuel, ¿verdad? Dijo, le habló la tercera vez y Samuel le contestó, Señor, aquí estoy, ¿qué deseas que yo vaya a hacer? Y si usted conoce historia, ¿verdad? Ahí Dios le dio el mensaje, ¿verdad? Que Dios quería que le diera a Elí. No era un mensaje muy agradable, ¿verdad? Tengo un mensaje completo de ello, ¿verdad? El mensaje no era muy agradable, pues sí, gloria al Señor. Pero Dios le habló a Samuel ¿verdad? Que le llevara ese mensaje, ¿verdad? A Elí, el sacerdote, ¿verdad? Y así, de la misma manera, ¿verdad? Dios también, aleluya, le habló a Elías, ¿verdad? Cuando estaba en aquella cueva ahí escondido, aleluya, temiendo, dice que él pensaba que no se quedaba y ahí se iba a esconder. Y fue Dios y le dice, Elías, ¿qué estás haciendo aquí? Pues aquí estoy, ¿verdad? Nomás, como un chino, ¿verdad? Mirando, pero salte de esa cueva que tienes ahí, ¿verdad? Que hay mucho trabajo que tienes que hacer, ¿verdad? Y eso es lo que muchas veces el Señor nos habla también a nosotros, ¿verdad? ¿Qué estás haciendo ahí, verdad? Salte de ahí, ¿verdad? Que mucho trabajo tenemos para nosotros, ¿verdad? Muy bien, había he finalizado la enseñanza en esta mañana. No quiero finalizar sin antes, aleluya, leer, aleluya, la escritura que siempre nos gusta leer, ¿verdad? ¿Qué nos dice Dios? En esta vida ocurren cosas que no entendemos. En lugar de ceder a la confusión y al miedo, podemos ejercitar nuestra fe. Debemos tener la seguridad de que Dios es fiel, justo y bueno. Así que podemos descansar confiadamente en su carácter, aunque no tengamos el poder de arreglar las cosas. Podemos tener paz y fortaleza, incluso en medio de la tragedia. Puede que no conozcamos las razones de las situaciones que vivimos, pero conocemos a Dios y eso es suficiente. Conocemos a Dios, dejamos todo, ¿verdad? Las cargas, ¿verdad? Que tengamos a Dios y Dios, aleluya, es el que nos ayuda, ¿verdad? Siempre y nunca nos ha dejado solos, siempre nos ha ayudado, ¿verdad? Tenemos la experiencia esa y sabemos que Dios siempre, ¿verdad? Ha sido grande y misericordioso. Muy bien, aleluya. Antes de finalizar, ¿verdad? Siempre me ha gustado, ¿verdad? Enviar saludos, ¿verdad? A los pastores que nos conocen y que conocemos, que muchas veces no los recordamos o no los mencionamos, pero los tenemos en oración, ¿verdad? Tenemos en oración, ¿verdad? Al esposo de la hermana Nomelia, ¿verdad? Que el Señor, ¿verdad? No he tenido últimas noticias que suceden, pero yo sé que el Señor ha hecho grande obra en este varón, el esposo de la hermana Nomelia, ¿verdad? Enviamos saludos, siempre nos gusta enviar saludos a la hermana Ana Rivera, ¿verdad? Que la conocemos por mucho tiempo y a través del tiempo, ¿verdad? Hemos aprendido a amarla en el Señor, a ella y a su esposo, que el Señor lo bendiga, hermano Rivera, aleluya. Ellos aquí viven, ¿verdad? Cerca de donde nosotros vivimos, aleluya. Que el Señor les siga bendiciendo grandemente, aleluya. Saludamos también, ¿verdad? A los pastores, a Rubén Delgado y Rosemary Delgado, del Centro Cristiano Fuente de Vida. Seguimos orando por el pastor Rubén, ¿verdad? Que pasó por cierta cirugía, pero que gracias al Señor, ¿verdad? A lo que supe el día de hoy,
casa. Y esa es una buena noticia, aleluya. Las oraciones de usted, ¿verdad?, a este varón, ¿verdad?, han llegado al trono de la gracia y damos gracias a Dios por ello. Dios lo bendiga también al pastor Rosemary, que el Señor la siga ayudando con ese trabajo, ¿verdad?, que está haciendo usted, ¿verdad?, en el Centro Cristiano Fuente de Vida. Adelante, hermana. Aleluya. También saludamos a pastores que conocemos aquí en la cárcel, Pastor Raúl y Blanca Fernández, ¿verdad?, de la iglesia El Paraíso, ¿verdad?, que el Señor también les siga ayudando a seguir adelante, ¿verdad? Seguimos orando, ¿verdad?, por los hermanos que han perdido sus seres queridos, ¿verdad? Hay dos familias, ¿verdad?, que han perdido a su mamá, aleluya. Los hermanos, ¿verdad?, Chaires, ¿verdad?, perdieron a su mamá, se fue con el Señor, ¿verdad? Sigan adelante, ¿verdad? Pastor Ricardo Chaires, ¿verdad?, su esposa, ¿verdad?, sigan adelante trabajando en la obra del Señor, ¿verdad? Que nosotros, ¿verdad?, seguimos orando por ustedes, ¿verdad? Somos la familia de la cruz, ¿verdad?, que conocimos a este varón y su esposa por muchos años, ¿verdad?, en una iglesia, aleluya, y siempre, ¿verdad?, los reconocimos como unas personas, ¿verdad?, trabajadoras en el Señor. Que el Señor las siga bendiciendo. También ha partido con el Señor la mamá de los hermanos Carvajal, aleluya, una hermana que conocimos también por mucho tiempo en una iglesia, ¿verdad?, que tuvimos la oportunidad de congregarnos, o se congregaron en la misma iglesia donde nosotros nos congregábamos, ¿verdad? El Señor, aleluya, nuestras más, ¿verdad?, ¿verdad?, comportamiento para la familia Carvajal, ¿verdad? Que el Señor, aleluya, les siga ayudando. Reciban los más sinceros, ¿verdad?, condolencias de parte de la familia de la Cruz, la familia Carvajal. Gloria al Señor. Muy bien. Ahora, ¿verdad?, oramos, ¿verdad?, por personas enfermos, aleluya. Oramos por nuestro hermano David Villa, ¿verdad?, que sabemos que ya salió del hospital, ¿verdad?, y está en un lugar, ¿verdad?, ¿cómo podemos decir la palabra? Se está aliviando, ¿verdad?, en ese lugar donde él está. Pero seguimos orando por él, oremos también, aleluya, por la hermana Solano, aquí de Lancaster, ¿verdad?, que he oído buenas noticias, ¿verdad?, que el Señor la ha sanado, aleluya, y esa es una buena noticia. Gracias, aleluya, a las oraciones que ustedes me han ayudado a hacer por esta hermana Solano de aquí, de Lancaster, aleluya. Muy bien, seguimos adelante, aleluya. Estoy para finalizar, ¿verdad? En esta mañana seguimos orando por el hermano Antonio de North Hollywood. Tuve la oportunidad de conocerle por muchos años, ¿verdad? Un varón muy callado, aleluya, pero yo sé que en el fondo de su corazón él ama a Dios, aleluya. Oremos por él para que el Señor lo restablezca rápidamente, aleluya. Muy bien, aleluya. Voy a despedir la clase con una oración, sin antes mandar saludos también, aleluya. Me gusta mandar saludos de vez en cuando a Oklahoma, ¿verdad?, en donde hay hermanos que también conocimos por muchos años, ¿verdad?, y estuvimos congregados en la misma iglesia, aleluya. Nuestra hermana, ¿verdad?, Margarita Espinosa, Dios le bendiga, aleluya. Hermana García, Margarita García, también que el Señor le bendiga. Y está también Selina, ¿verdad?, aleluya, que la recordamos por mucho tiempo. Selina, que Dios te siga ayudando, ¿verdad?, y sigue adelante en las cosas del Señor, ¿verdad? Y vemos a los hermanos, ¿verdad? Si alguien, ¿verdad?, se me escapa, aleluya, me dispensa porque soy malo de recordar los nombres, aleluya, pero estoy mandando saludos a todas las personas que conocemos en Oklahoma, ¿verdad? Damos gracias a Dios. Dios bendiga al hermano Luis Espinosa, también en Mexicali, ¿verdad?, que es varón esforzado y ya tiene muchos años trabajando en esa obra en Mexicali. El Señor le bendiga grandemente, ¿verdad? Enviamos saludos también a Raquel Miramontes, ¿verdad?, que mi esposa y yo, ¿verdad?, seguimos orando por ti, que el Señor te siga ayudando a seguir adelante. Muy bien, voy a despedir la lección, ¿verdad?, con una oración, ¿verdad? Somos los pastores Luis y Yolanda de la Cruz,
de aquí de Lancaster, California, ¿verdad? Usando estos medios de comunicación, usando estas redes sociales, ¿verdad? Para llevar este mensaje, ¿verdad? A personas, ¿verdad? Que tal vez no conozcan la palabra del Señor y por medio de este mensaje, ¿verdad? El Señor los pueda alcanzar, porque para el Señor no hay nada imposible. Gracias, Padre, te doy en esta mañana por la oportunidad, Señor, que me has dado y privilegio de poder llevar este mensaje, esta enseñanza de escuela dominical, Señor. Gracias, Señor, aleluya. Seguimos orando por los pastores dedicados de salud, por nuestro hermano Rubén, Señor. Dale su completa salud, Señor. Por David Villa también, Señor. Por Antonio, Señor, lo ponemos en tus manos también. Y no olvidando también a nuestra hermana María García, que el Señor la siga restableciendo grandemente, Señor. Gracias, Padre, aleluya. Te damos en esta mañana porque usted me ha dado la oportunidad de poder compartir esta enseñanza una vez más a través de estas redes sociales. Amén. Que el Señor le siga bendiciendo y si el Señor lo permite, nos escuchará el próximo domingo. Dios les bendiga.